recomendarte, ¿te acuerdas? Yo te escribí al WhatsApp hace rato en la tarde para que en el Sí, espacito que puedas me sí, miras, sí, porfa. claro, lo Es tengo que como me presente. estoy poniendo al día con la fase de análisis lo inicial, entonces sí necesito saber pues si debo o no debo volver a hacerlo. Dale, no, no hay necesidad de volverlo a hacer. Si ya Ah, ok. cumpliste de la otra materia, simplemente traslado y migro notas, no hay problema. Listo. Vale, profe, Pero yo te gracias. contesté igual, ¿no? Sí, tú me dijiste que ibas a Sí, revisar. sí, 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 pero que no hay problema con eso. Ok. Dame un segundo, aquí la transcripción. Bueno, buenas noches para todos, todas. Estábamos hablando que en este proceso de lo del video pitch, que todavía hay algunas ideas que cada uno está como contemplando, la idea es que podamos sacar no solamente un buen elemento y que además sea funcional, sino que nos quede de una vez una buena herramienta para producir proyectos audiovisuales. En este caso, el video pitch es una opción más de los múltiples elementos que podríamos desarrollar desde lo audiovisual. Ya veníamos por fases y estábamos haciendo un recorder y la clase anterior de lo que era la fase de preproducción, el tema de sacar la idea, de cómo consolidar eso que nosotros estamos pensando y qué es lo que vamos a decir, de la importancia de hablar con naturalidad, porque no se trata, evidentemente, de leer absolutamente nada, eso se ve, es inminente, por más teleprompter que existe y por más elementos que puedan facilitarnos un poco la vida. Tener referencias sería importante, más no leer, porque denotaría pues como un grado de inseguridad alto y eso se vería. Mm, Habíamos hablado que ya en algún momento tuvimos la oportunidad de ver todo el tema del lenguaje cinematográfico, que de cierto modo dejamos como un poquitico a la memoria los conocimientos, no, no es que tomemos mucha nota, y eso hace que olvidemos algunos elementos, elementos que nos podrían servir más adelante. Desde el ámbito audiovisual se está viendo hoy por hoy mucha informalidad gracias a lo que está facilitando la IA. Recuerden que ya lo decíamos, es importante que la IA pueda tener una dirección gracias a lo que nosotros podamos desde nuestro conocimiento aplicarle a través de un buen prompt, porque nos facilita la vida, pero no quiere decir que nosotros vamos a perder la capacidad emotiva, racional, de síntesis, de discernimiento, frente a algo que evidentemente nos puede dejar como en un espacio que no sería en el que deberíamos de caer. Dicho esto es porque nosotros no vamos a entrar con lo que tiene que ver con guiones y formatos muy estructurados, pero sí sacar un esqueletico, que de hecho lo hablamos en términos de escaleta, que es como esa base central de lo que se va a manejar, de lo que se va a hablar, cuál va a ser la idea. Yo creo que hoy ya viendo este punto que nos falta, que es la fase de producción, estaríamos listos para empezar a producir. Para empezar a producir, daríamos una última fase con el CapCut, que quiero pues como que entendamos más que la operatividad del software, de la aplicación, igual es súper intuitiva, es fácil y lo vamos a ver, lo vamos a evidenciar. Vamos a hacer como un recorrido desde lo básico de la herramienta. Ya les había dicho que por favor la descargaran en su dispositivo, tiene una versión gratuita, eh, casi que con la versión paga, palabras más, palabras menos, nos dan unos que otros beneficios en términos de transiciones, en términos de algunos efectos, en términos de algunas herramientas, como por ejemplo para tratar un poco más el color y cosas de esas, pero no es nada, nada diferente. De hecho, en algún momento en una ficha me descrestó algo que estaba haciendo una chica que teníamos nosotros. No tenía obviamente como los recursos en ese momento para poder pagar la versión paga premium, pero
la gratuita no le dejaba hacer algunas cosas que ella necesitaba. Entonces se ideó una forma como para poder aprovecharse de esa versión sin cobro. Me causó mucha risa, me pareció muy novedoso, no lo exhorto, pero me acuerdo y me acuerdo como con gracia, como es de recursivo el colombiano por naturaleza. Entonces, lo importante es que podamos aprovechar lo que vamos a ver el día de hoy. Reitero, ojalá que esto que vamos a ver y el video pitch lo apliquemos para ustedes, para un emprendimiento, para una empresa propia, familiar, de lo que quiera que sea, pero que no sea una nota más por entregar, sino que quede algo que además sirva como un insumo para los portafolios que ustedes manejan. En la noche de hoy, con la fase de producción, voy a compartir pantalla, me dejan saber si la estamos viendo. ¿Estamos viendo? Sí, profe. Perfecto, gracias. Hablando un poquitico de, una vez ya nosotros tenemos la idea y vamos a grabar, digamos que la realidad empieza a tornarse un poco cambiante, ¿cierto? Es decir, cuando nosotros estamos hablando de una narrativa, ya estamos contemplando que a través de las imágenes, que a través del significado que esas imágenes tienen, que a través de lo que nosotros podemos hacer en el proceso de postproducción, vamos evidentemente a tener un resultado. Resultado que sí, sí, sí y solo sí va a obedecer a la intención que ustedes tengan y que si se cumple esa intención y se ve plasmada ahí, estamos en la dirección correcta. Si vemos que lo que teníamos pensado no se ve reflejado ahí, algo estaría fallando. Este es más o menos el lenguaje, el código que se utiliza para que esto sea una realidad. Cuando hablamos de los signos, es lo que depende básicamente de cuál va a ser la elección del plano que nosotros vamos a utilizar. Si es un plano medio, si es un primer plano, si es un plano general. Recuerden que no vamos simplemente a poner a grabar un celular como cayó, porque queremos ser lo suficientemente rigurosos con la claridad de la entrega del trabajo para que sea algo profesional. Ese tipo de plano tiene un significado. ¿Cuál es el que usted quiere transmitir? Algunos no deberían estar inmersos en la entrega del video pitch por obvias razones. ¿Y qué es lo que da la razón obvia de por qué no podría utilizar ese tipo de plano? ¿Quién me dice? Porque hay un plano que yo no podría utilizar o unos planos que yo no podría utilizar. ¿Alguien tiene alguna idea? Lo que se le ocurra está bien. ¿A quién se le ocurre que no pasa nada si nos equivocamos? Estamos precisamente es para eso, para aprender. ¿Por qué algunos planos no los podríamos contemplar en la entrega del pitch? O todos se podrían utilizar. Yo pienso que cada plano va acorde a lo que uno vaya a hacer en el video. O sea, yo digo todo en general o todo no puede abarcar en un solo punto, en un solo objetivo, dependiendo de la necesidad o cómo uno quiera crear el video, pues así mismo va a ir acorde a esos planos, digo yo, no sé. Sí, puede ser. Pero entonces si entramos un poco más como en materia y de manera más específica, cualquier plano nos serviría. Si hablamos de un gran plano general y de un plano detalle, esos dos, dependiendo de la estructura de lo que vamos a manejar, igual nos servirían. Profe, yo creo que el plano general no nos serviría, debe ser un plano específico para que pues evidenciemos que estamos realmente dando
como un mensaje, que es lo que se busca en el video pitch. Misael, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto, sí, gracias, Misael, y a la compañera. Básicamente, hay unos planos que saldrían, que los podemos utilizar todos, sí, claro, pero de qué podría estar yo valiéndome en cuanto a la forma de comunicar a través de un plano detalle, de nada. Un gran plano general, casi que un plano panorámico, que se utiliza principalmente es como ubicación. No sé si recuerdan que hablábamos de los tres grupos de planos, abiertos, intermedios y cerrados, abiertos para ubicar el personaje con el entorno, intermedios para acciones del personaje y cerrados para emociones y detalles del personaje. El personaje y su entorno. Entonces, digamos que habrán algunos que no nos van a transmitir mucho, pero no obstante, lo importante es saber el por qué sí y el por qué no. Digamos que estamos en un buffet en donde ustedes tienen a disposición lo que quieran. ¿Qué de eso del buffet audiovisual que vamos a utilizar podemos emplear y qué no? ¿Qué sería indicado emplear y qué no? Cuando hablamos de el signo, la unidad mínima del lenguaje fílmico es el plano, ¿cierto? La porción de espacio y tiempo capturada. Entonces ya nosotros ahí debemos de contemplar algo adicional. Cuando hablamos de los planos, tenemos cuatro lados importantes a tener en cuenta. ¿Alguien recuerda cuáles son esos cuatro lados? ¿Y recuerdan cuáles son sus características? Si no se acuerdan, no pasa nada, estamos repasando. Pero si algo por ahí de pronto en el tintero tienen, como que de pronto hay uno que sirve para esto, otro para esto, otro para esto, y si no nos acordamos, pues no pasa nada. Ante el silencio, creo que no nos acordamos. Hablábamos de cuatro lados. Una línea superior, que es la que me delimita el aire. Una línea inferior, que es la que me delimita el tipo de plano, y dos líneas laterales, que son las que nos están hablando de la forma correcta o no de aplicar la técnica del eje de mirada. Esos cuatro lados van a ser muy importantes para nosotros en lo que ustedes van a plasmar en ese video pitch, porque técnicamente podemos incurrir en errores. Por favor, le dan a aceptar a la persona que está solicitando entrar. Esos errores hacen que distorsionemos la composición. Y cuando hablamos de composición, recuerden que hay unas técnicas de composición. Hablábamos de Fibonacci, hablábamos de Áurea, perdón, hablábamos de los cuatro puntos de intersección, hablábamos de ley de tercios, hablábamos de ritmo, de tonalidades, hablábamos de una cantidad de elementos. Esos elementos van a jugar un papel importantísimo a la hora de yo poder identificar a través de este video pitch cómo nosotros lo vamos a hacer. Hoy por hoy, un video pitch me puede servir en dos direcciones. Como monólogo, que no sería lo más recomendable, pero es posible, es viable. Y es hablo y 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 no pasó nada más. O un video pitch que lo que me está diciendo puntualmente es, además de yo salir, estoy ejemplificando, apoyándome con imágenes que me pueden terminar de reforzar el mensaje que yo quiero dar. Cuando hablamos de eso, puede ser precisamente, si es de una empresa, pues entonces que voy hablando y por ahí derecho voy mostrando algunas imágenes reales de la empresa, reales de la empresa hechas por mí. ¿Por qué por mí? Pues porque nosotros somos los que nos vamos a enfrentar precisamente a esta pieza audiovisual. La idea no es coger imágenes de internet, inteligencia artificial y pintar con eso, no, vamos a construir de cero el video pitch. Eso me da dinamismo a la hora de yo poder transmitir con la persona
en este caso el cliente, quien va a ver lo que yo tengo. Pero esto no sería nada si no tiene un orden lógico, una forma de saber cómo yo voy a identificar los cortes indicados. Es decir, cuando hablamos ya de un código, el código es listo. Tenemos los ingredientes. Ahora con esos ingredientes, ¿cómo hacemos la receta? Y hacer la receta, lo habíamos mencionado, el encuentro anterior, no es exactamente igual o fácil, digámoslo de esta forma, meter los ingredientes como salgan. Primero esto, segundo esto, tercero esto, ahí cualquiera, no importa. El orden de los productos se altera, el orden de los ingredientes se altera el producto, evidentemente. Acá en un proceso de postproducción pasaría lo mismo. Dependiendo de qué es lo que nosotros queremos mostrar, ahí tenemos que saber de qué forma vamos a cortar, por qué vamos a cortar, qué dije que no debería de decir, pero no tengo tiempo de volver a grabar, entonces vamos a intervenir ese track de video y vamos a hacer las cositas que hay que hacer. ¿Qué vamos a hacer también en ese proceso? Ya vamos a darle de una forma, digámoslo un poco visual, una gramática. Ya vamos a construir una narrativa. Ya vamos a saber cómo eso que nosotros teníamos como elementos, digámoslos, sin información por orden clasificado, ya aquí vamos a darle rienda suelta a una historia. Y esa historia es la que ustedes van a contar de la mejor forma. ¿Por dónde empiezo a hablar de mi proyecto, de mi empresa, de mi emprendimiento? Por los testimonios, por los clientes, por los servicios, por el clímax, por el desenlace, por la solución, por el enganche, por donde yo empiezo a hablar, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo empiezo a mostrar? Entonces ahí, denme un segundo, por favor, qué pena. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos evidentemente que tener mucho cuidado con qué estamos haciendo acá y qué estamos haciendo acá. Y finalmente, en este primer tramo, vamos a tener algo claro y es qué es el resultado que voy a obtener. Y ese resultado está permeado, sí o sí, por una intención. Esa intención va a transmitir o no, de cierto modo, un mensaje. Si no transmite es porque algo está fallando en el proceso. Y el proceso tiene dos elementos, este o este. La forma como estoy editando o la forma como estoy grabando, ¿cierto? Pero finalmente, la suma de esto con esto me tiene que dar definitivamente un mensaje claro. Un mensaje que tiene que generar un gancho, un mensaje que tiene que generar algo emotivo, porque cuando yo voy a comprar algún producto o algo, es porque tuvo algún mensaje que me atrapó, porque hubo algo que resonó en mí, hubo algo con lo que yo me identifiqué. En este caso, como cliente, si a mí me aparece un comercial de una empresa que presta servicios de tecnología, hubo algo que vi yo en ese comercial que dijo, yo necesito este servicio. Y eso depende de, ahora sí, esto más esto, cómo va a ser la forma de contar esa historia de ese servicio. Digamos que, de cierto modo, todo esto va teniendo un orden lógico. ¿Cuál es el orden? El que usted le quiera dar siempre y cuando exista una forma clara de transmitir un mensaje. Acá tenemos más o menos un recorderis de lo que son los tipos de planos. No todos los planos me sirven. Yo voy a hacer un video pitch con esto. ¿Creerían ustedes que podría funcionar? Y si funciona, ¿en qué caso podría funcionar? ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo? Podría existir que este plano me sirviese en la producción de un video pitch. Lo pregunto es cómo
Cliente que desconoce la técnica audiovisual. Podría ser. ¿En qué caso, por ejemplo, ustedes me podrían vender la idea de que ese tipo de plano podría funcionar para un video pitch? Profe, ¿no sería, Yo por pienso que ejemplo, como si para yo quiero tipo mostrar, documentales. Qué pena de a si yo- una. ¿Quién, perdón? te decía de pronto este tipo de plano no puede funcionar cuando yo quiero hablar como como de la naturaleza o algo donde yo quiera mostrar más que a mí misma lo que se encuentra detrás de mí o algo así, digo yo. De acuerdo. Cuando lo que importa no es mi presencia, sino lo que yo estoy diciendo más lo que estoy viendo, ¿correcto? Podría ser, digamos, unos lotes que se van a vender, unas fincas que se quieren parcelar, un tema de una empresa que vende servicios de conciencia y cuidado del medio ambiente. Claro. Claro, miren que siempre hay un contexto. Entonces, ahí este podría aplicar muy bien, podría aplicar muy bien. También podría ser para una empresa que vende drones. Digamos que el dron, de cierto modo, sería el que se encargaría de hacer la toma y el alcance por alguna característica técnica que yo quiera mostrar del aparatico y que luego se vaya cerrando a donde yo ya le dé una información específica, pero que con el audio, un buen micrófono, me permita perfectamente hablar de eso. Otra chica iba a decir algo, no recuerdo quién fue, pero adelante, por favor. No, profe, ya usted lo mencionó. Ah, Eh, bueno. ya usted lo mencionó. Yo pienso que ya la idea está bastante clara. Ujú. Plano entero o americano. Entonces destaca el lenguaje corporal completo y la acción física, equilibrio de figura y entorno. Nos podría servir. Eso depende de qué sea lo que ustedes vayan a hablar, qué sea lo que ustedes van a mostrar y qué es lo que quieren transmitir. Plano medio y medio corto. El estándar para diálogos, equilibrio perfecto entre el contexto del entorno y el gesto emocional. Digamos que, de cierto modo, la forma en que gesticula una persona también termina reforzando un mensaje. Entonces, bienvenido sea la facultad de identificar el plano correcto para el mensaje claro. ¿Listo? Cuando hablamos de los planos cerrados, cuando hablamos de los planos cerrados, entonces ya estamos hablando de unos tipos de planos que no sabría si todos aplicarían. Entonces vuelve la misma pregunta. Tenemos un primer plano que en este caso está mucho más cerca, la persona cobra relevancia, cobra importancia. Tenemos un plano más cerrado, que es el famosísimo close-up, y tenemos un plano detalle. Pregunta, ¿sería posible que yo utilizara en algún momento un plano detalle para hacer un video pitch? ¿Habría algún ejemplo? Algo que se les ocurra. A ustedes los está contratando una agencia que tiene que vender esos servicios. Y en las manos de cada uno de ustedes está el argumento para que sean o no contratados ante esa pequeña pregunta. ¿Qué hacemos? ¿En qué caso podría funcionar una imagen de un ojo? Profe, por ejemplo, Profe, para foca, cuando, foca, dale compañera, habla tú. foca. Bueno, y ustedes no saben qué foca. Se me olvida que yo sola soy la que estoy en Barranquilla. La Fundación Oftalmológica del Caribe, se llama FOCA. Es la única clínica en toda la región Caribe Ujú. que trabaja los ojos, todo lo que es cirugía ocular, todo lo que son los tratamientos, son especializados en eso. Y realmente ahora que veo el ojo, que estoy viendo la imagen, se me vino a la cabeza, fue la Fundación Oftalmológica. Ellos tienen
un marketing y unas vallas publicitarias y varios videopits muy interesantes sobre cada procedimiento que hacen. O sea, y Digamos ahora que lo que veo, o sea, miran cómo es el antes, el después, y con mucho detalle se enfocan en los ojos. En mi caso, está hablando de un cliente, para mí se me ocurrió foca. ¿de acuerdo? Puede ser precisamente eso, o están patrocinando una empresa que tiene, una empresa alemana que proporciona una maquinaria y unos equipos oftalmológicos que pueden servir para hacer chequeos en tiempo real de lo que quiera que sea. Claro, nos podemos apoyar perfectamente. Miren que siempre va a haber una justificación para utilizar sí o sí algún tipo de plano, pero con justificación, sabiendo perfectamente qué es lo que se va a dar. Muy bien. Profe, yo creo que Eh, también podríamos dime, mostrar, pues había pensado justamente como lo dijo la compañera Ivette, pero también si miro un ojo podría también dentro de campañas para la parte de maquillaje, por ejemplo, aplicar así es, rímel o pestañina que se le conoce y hacen el acercamiento al ojo para mirar el efecto que es el antes y el después que yo he visto en muchas pues campañas publicitarias, también digo puede aplicar. totalmente, totalmente. Pestañas, cejas, no sé, algún tema de belleza también perfectamente puede funcionar. Si lo ampliamos un poco más, la montura de una óptica, entonces hay elementos que definitivamente me van dando a mí pistas de por dónde sí y por dónde no podría yo utilizar de este buffet audiovisual los diferentes elementos. Planos relacionales, es decir, que haya un plano conjunto, este famoso plano del sobrehombro. ¿Alguien recuerda cómo le llamábamos a esto? Este de acá. Nadie. Profe, Oiga, no, se me fue el audio, no sé qué está diciendo. Fue mi. no me escuchan, no me escuchan. Ah, a ti se te No, fue el audio. yo a Ah, ya, mí. ya, ya. Que si de pronto alguien recuerda cómo se llamaba este tipo de toma. Se nos olvidó todo. Oiga, imagínense, yo me pongo aquí a pensar. ¿Cómo hacemos nosotros con los médicos que van a la universidad si se les olvida todo? Y entonces en manos de quién está una cirugía, por Dios. Imagínense que nosotros en menos de ¿qué? ¿Hace cuánto vimos nosotros lenguaje cinematográfico? Y se nos olvidó, o no tomamos nota, o no parecía importante para el momento, pero es un insumo que les va a servir a ustedes igual para la carrera y para la vida. Imagínense que lo mismo pasara con un médico. ¿Ustedes pueden creer eso? O un abogado. ¿Cómo nos defiende un abogado si justo en esa semana que vieron cómo litigar un tema de familia? No, no fue. Ese día no fue, pero ganó la materia. Les dice uno. Hay cositas básicas que deberíamos de tener. El lenguaje cinematográfico, ténganlo siempre por ahí perfilado, porque les va a servir mucho. Escorzo. Este hablábamos que era escorzo, porque era parte el dorsal y un frontal. Y acá tenemos un plano subjetivo. ¿Por qué es plano subjetivo? ¿Alguien recuerda? Profe, ya no nos haga más maldad por el amor a Dios. Realmente, yo voy a Se la les nevera y olvidó. se me olvida, voy a la nevera y abro y ya se me olvida que iba a buscar y me devuelvo 5 veces, así que Es- me pida nombre, lenguaje eso, técnico de algo que vi hace rato. De verdad eso que nos pasa lo mucho que me acuerdo es de mi nombre. a duras penas. Bueno, eso está muy bien. Este plano subjetivo es el que la cámara está casi que emplazando el personaje como tal. Entonces, si ven aquí este ejemplo, es como si el lente de la cámara fueran los ojos de la persona que está viendo el mapa. Listo, para que lo vayan teniendo ahí. La matriz psicológica de Esto los es como si ángulos. fuera, profe, una Dímelo. pregunta sobre el que acaba de decir. Eso se podría decir que son las experiencias estas, por ejemplo, las que son interactivas, que se ponen las gafas, se me olvidó el nombre, lo que es Realidad aumentada y realidad virtual. ese sí, se aplica para eso. No. No, no, no. Podría haber una transversalidad entre una tecnología y una técnica aplicada, pero cuando hablamos del plano subjetivo,
es cuando con la cámara yo hago de cuenta que es la persona. Entonces estoy en una persecución. No estamos Un punto de vista. mostrando, correcto, el que está corriendo detrás del otro, sino que estamos reemplazando al que está persiguiendo por la cámara. Y la cámara tendría su propio movimiento simulando el personaje, como lo dice bien el compañero, el punto de vista de uno de los protagonistas. Ángulos. Hablábamos de ángulos. Esto va a ser importante también porque no es lo mismo nosotros estar... Ah, ustedes me dejaron de ver. Se apagó la cámara. Bueno, pero lo importante es que me están escuchando, están bien. O están viendo, o tampoco están viendo la pantalla. Sí, profe, la pantalla sí, a ti no te Ah, vemos. bueno. Sí, pero ya no me va a salir. Eh, Cuando hablamos el ángulo de la cámara, estamos hablando de un elemento importantísimo también. ¿Cuál es? Dependiendo de la altura a la que está la cámara, yo voy a tener un significado que está implícito en el mensaje, así no me lo diga puntualmente. Ay, voy a poner este tipo de ángulo para que usted entienda lo siguiente. No tiene ni siquiera necesidad de decírmelo, pero el cerebro humano está captando de manera subconsciente lo que ese ángulo quiere decir, porque se asocia desde ese ángulo. Entonces, por ejemplo, si tenemos un ángulo cenital totalmente desde arriba a la cámara, el sujeto parece pequeño, frágil, dominado por el entorno o el inminente peligro. Es decir, esto no nos conviene para nada, para nada. A menos que el mensaje sea que estamos vendiendo servicios de esos que venden, por ejemplo, para las motos, GPS y cosas de seguridad. Entonces, cuando cogen el ladrón, pues perfecto, minimícenlo. Pongan desde arriba para que se vea bien pequeñito y bien poderoso el sistema tecnológico que están vendiendo. Un ejemplo. Normal. Cuando estamos hablando de un ángulo normal, diferente al frontal. ¿Recuerdan esa diferencia? Pero si me voy con lo que Ivette me acaba de decir, el ángulo normal es el ángulo que está a la altura de los ojos. En este caso no sería, porque lo están confundiendo con un ángulo frontal. Frontal es totalmente de frente. Normal es a la altura de los ojos, o sea que esta camarita tendría que estar un poquito más arriba para que sea un ángulo normal. Visión neutra y objetiva conecta al espectador con el realismo cotidiano y humano del personaje. Este podría ser un ángulo que nos podría estar funcionando muy bien para lo que nosotros queremos transmitir. Y cuando hablamos de un ángulo contrapicado, evidentemente nosotros estamos transmitiendo autoridad. Estamos engrandeciendo el personaje, transmitiendo superioridad, grandiosidad, poder o amenaza física. En este caso, si estuviera combinado con un subjetivo. Pero básicamente lo que necesitamos nosotros tener suficientemente claro es una cosa básica. El ángulo también tiene de manera intrínseca un mensaje. ¿Cuál es el que usted quiere proporcionar en ese video pitch? Miren que ya llevamos tipo de plano con mensajes puntuales, ángulo con mensaje puntual, mezcla de los dos. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál ángulo y cuál tipo de plano? Eso me va a dar una información adicional. Este, si bien lo recuerdan, es un tema del ángulo holandés que de cierto modo lo único que está generando como una inestabilidad y es ladear la cámara o poner un ángulo aberrante, pues que se llama. Ahí, hasta este punto, pregunto, ¿hay alguna duda? En términos del video pitch. No, señor. Perfecto. Entonces, viene un tema en el que normalmente los seres humanos fallamos demasiado. Y es un tema que ustedes lo pueden ver en la televisión, se equivocan todavía, en algunas producciones
cinematográficas, se equivocan todavía. Entonces la pregunta es, digamos que no lo llamemos equivocación, llamémoslo que hoy por hoy estamos tan random que la técnica pareciera ser no está importando mucho en ningún aspecto. Ahora la gente no necesita técnica para cantar y salen pseudo cantantes tapados en la plata y no necesitan técnica, no necesitan pasar por un conservatorio. Digamos que artistas o pseudoartistas no necesitan ir a una facultad de artes ni ilustrarse en artes porque pues usted puede hacer arte como se lo imagine. Entonces, ante esa informalidad, digamos que pasaría lo mismo con el lenguaje cinematográfico. De allí que la importancia, por lo menos para no tragar entero como normal y coloquialmente lo dice el ser humano, que ustedes tengan el conocimiento base y que si no lo van a aplicar, al menos sepan y tengan claridad de cómo justificar la no aplicación de la técnica, ¿sí? Ley de 180 grados. Digamos que si este es el personaje, acá nos están dando un personaje a un personaje B, es decir, una entrevista, un periodista y uno de los candidatos presidenciales, sea el que sea. Y entonces tenemos una cámara acá y una cámara acá. Digamos que la una muestra a un personaje, la otra muestra al otro personaje. Si se pasa alguna de estas dos cámaras para este otro lado, este personaje A ya va desde este punto de vista a aparecer de este lado. O sea que habría por completo un desbarajuste en lo que tiene que ver con la ubicación de los personajes. Es fácil acá identificar el tema. ¿Para ustedes es fácil o le genera duda? Acá hay unos personajes, escoja usted la media luna que quiera y hasta que no termine, no la desampare. O acá, termine por acá. O acá, termine acá. Pero acá y luego me paso para acá, jamás en la vida. Y eso lo vemos mucho. Ese es el famoso salto del eje o ley de 180 grados. ¿Por qué ley de 180 grados? La mitad de la circunferencia, que serían los 360. Luego nos viene algo que también, digamos, podríamos estar confundiendo. Una cosa es el eje de la mirada y otra es el salto del eje. El eje de la mirada lo que nos está diciendo es, básicamente, ayude con la ubicación de su dispositivo de captura de imagen a complementar el mensaje sin decirlo. ¿Por qué? Porque es que ya se habla de un lenguaje cinematográfico. Y cuando yo estoy hablando de un lenguaje cinematográfico es porque los planos, los ángulos, los movimientos de cámara, las ubicaciones de los dispositivos ya me están de manera directa dando una información sin yo tenerla que decir, porque tienen un significado. Así como, por ejemplo, el que es músico sabe que las notas musicales acá y en Cafarnaún van a tener el mismo significado y la misma interpretación. El sistema braille, lo mismo. El lenguaje sonoro de las ambulancias, todo lo que tiene que ver con temas de alarma, es un lenguaje universal que nos está diciendo algo hay acá, ¿cierto? En este caso aplica lo mismo. El eje de la mirada no es otra cosa diferente a complementar de manera correcta la información que yo quiero plasmar. ¿Cómo así? ¿Quién me explica esto que están viendo en el plano A y en el plano B? O sea, lo que trata de transmitir o a qué te refieres, profe. Sí, Pues que ella está pendiente como de la hora por y, alguna, ¿sí? y técnicamente, ¿cuál es la ejecución para que eso que tú me acabas de decir
realmente yo lo capte como mensaje y en ningún lado está diciendo acá. Ella está pendiente de la hora, ella está mirando para acá, en ningún lado me están diciendo eso, pero tú sacas esa conclusión. Si tú sacas esa conclusión es porque hay algo técnico que me está ayudando para que yo entienda eso que tú me estás diciendo. ¿Qué crees que podría ser? Mm, Pues bueno, lo técnico realmente, pues, que es lo que acabamos de ver ahorita, pero sí tiene que ver con lo que tú decías de la parte de la media luna, No, este es otro tema ¿no? totalmente diferente. Ah, No, ok. pero miren qué interesante. Eso que tú me acabas de decir y que en ningún lado de la pantalla lo dice, lo percibiste porque el cerebro humano asocia este espacio sobrante del lado izquierdo con este espacio sobrante del lado derecho. ¿Cómo así? Si yo le dejo este espacio a la cámara en el encuadre, el cerebro me está diciendo, si hay este espacio, quiere decir que algo, es como si una flecha acá llegara y me dijera, mire hacia este lado. Miren que el espacio que sobra acá, en este caso, sobra acá. Los dos espacios vacíos se unen y los contenidos en la imagen están en los polos opuestos. ¿Lo ven? El reloj no está acá y la cara de ella no está acá. Si estuviera acá y el reloj estuviera acá, ya hay un error en el eje de la mirada. Y para yo poder transmitir lo que tú me acabas de decir, que es de manera subconsciente que el cerebro eso es como cuando yo les digo, eh, hijo de tigre, Vale, pintado. ¿y cómo se dieron cuenta que yo iba a decir eso? Porque hijo de tigre deja el espacio correcto para recorrer y entra acá para salir pintado. Si miran, ese espacio en composición es el que me está dando la otra parte del complemento del mensaje. Una persona está de este lado opuesto para dejar este lado libre y que yo entienda que si esto está libre es porque acá va a continuar alguna información. Espacio libre y llego a la información. Eso se llama eje de mirada. Error graso en la televisión hoy por hoy. ¿Por qué? Porque esto es técnica. Entonces, ustedes me dirían, pero eso realmente, perdón, no interesa tanto. Así como en la música, también diría alguno de los actuales exponentes de algún género que sea muy urbano y que le diga a Mozart o a Beethoven o a Schubert o a Bach o a Vivaldi, no, es que no interesa la estructura musical de la partitura, solamente que podamos bostezar. ¿Eh? Y así te ganas 25 Grammys, 750 trillones de dólares y Vivaldi no. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian, sí, pero la técnica. Yo quisiera ver alguno de esos personajes leyendo o componiendo lo que componían estos grandes genios de la humanidad, sin tener nada en contra, pero tampoco nada a favor de estos exponentes actuales, ¿cierto? Más allá de, Profe, ole, profe, aportando a lo que usted dice, levante la mano, porque veo que usted no ve no estoy las manos viendo, pero cuando se dale, levantan. adelante. Sí. Sobre el eje de la mirada, el caso que usted está viendo, a mí me pasó cuando usted estuvo dando lo del tema de las clases el año pasado, que usted mandó a Sí, hacer un video cortico. sí, En mi sí, vida sí. había usado la herramienta, no la había usado jamás. Entonces se me dio a mí por escribir un guión. Ese día mis hijos habían peleado, escribir un guión acerca de valorar los juguetes o las cosas, darles valor. Sí, Y le pedí de que lo hiciera con inteligencia artificial. Lo que pasó fue que hablando del eje de la mirada, se trataba de un koala que miraba por la ventana a los niños jugar. Resulta que dicho koala, no di porque, ajá, no manejo la herramienta, pero fue gracioso porque fue frustrante
porque supuestamente, o sea, iba hablando y iba mostrando las imágenes del koala y el koala miraba a los niños jugar por la ventana y el koala estaba en la ventana, estaban los niños, se veían los niños porque la ventana era transparente, se veían los niños jugando y el koala era un búho porque tenía el cuerpo mirando hacia la ventana y la cara hacia atrás. Ajá, claro, claro, claro. Este tema normalmente nos podría dar, digamos, una información adicional, pero si esa información adicional nosotros no la sabemos utilizar, podemos estar incurriendo en un error y un error grande. Eso lo pudiste ejemplificar con tus hijos desde el año pasado, imagínate. Sí, desde el año pasado y no di, pero fue frustrante porque yo decía, pero ¿cómo voy a mostrar yo que está viendo por la ventana cuando está de espalda con la cabeza mirando hacia atrás? O sea, daba hasta miedo. Claro, lo que quiere decir que no solamente tenía un error de eje de mirada, sino adicional de salto de eje. Sí, el tema es bastante complejo porque inclusive, o sea, pasa en la inteligencia artificial, cuando tú la utilizas, ese parte de lo que acaba de nombrar salto de eje y el eje de la mirada son unas fallas que se vienen dando porque de hecho lo he visto inclusive también en Ujú. fotos o montajes que quiera uno hacer, te coloca con mirando hacia un lado o por ejemplo, está haciendo la tarea y la libreta está volteada. Y, o sea, son cosas de detalles que arroja la inteligencia artificial y que generalmente esta parte del eje de mirada y del salto de eje que acaba de nombrar es muy común ese error. Muy común. Y ahí hay un tema además de egos. Miren que cuando, y me ha pasado muchísimo en universidades, dando clases de manera presencial sobre la técnica del lenguaje cinematográfico, y cuando uno explica esto, es como si los estuviera insultando. No, hombre, ¿cómo? Esa técnica, ¿para qué? Y hacen unas cosas que por fortuna está la capacidad de calificar, porque o si no, hasta le pegarían a uno. ¿Por qué? Por la informalidad, por el desconocimiento, por la falta digamos, de conciencia de hacer algo bien hecho. Entonces ya estamos entrando en un punto en que cualquier cosa está bien, sea como se haga. Y la técnica ya no importa. Entonces, ni en música, ni en arte, no, es que ni en la misma ingeniería, porque entonces ya hoy por hoy podemos estar tan informales que por eso es que los edificios se caen. Fenómenos que hubo acá en Medellín, no sé si ustedes lo recuerdan a nivel nacional, de implosiones que tenían que hacer para tumbar edificaciones que estaban generando un riesgo inminente de muerte para los habitantes por malas estructuras, malas planeamientos, pues mala planeación, malos insumos, malos de todo, pero como todo es posible, entonces hagámoslo que todo va saliendo. No, no es así. Hay un tema en el derecho que dice, el desconocimiento de la norma no te exime de cumplirla. Yo diría que eso aplica en todo en la vida. Entonces como yo no sé cómo es el tema del lenguaje cinematográfico, puedo hacer como quiera un video. No, así no funciona la vida. La vida con el conocimiento, afortunadamente, que es el que genera una diferenciación social, porque, y si no, entonces, ¿para qué se va a la universidad? Y si no, ¿para qué nos capacitamos? Y si no, ¿para qué nos formamos? Y si no, ¿para qué vamos al colegio? Si no fuera para aprender a leer, para aprender a razonar, para aprender a escribir, para aprender a progresar en temas específicos del conocimiento. Y entonces dice uno, hay cosas muy básicas, pero ni los mismos medios lo saben, lo conocen. ¿Por qué? Porque es que muchas veces en los canales el camarógrafo es el amigo del primo hermano de la mujer del no sé quiéncito. Entonces, venga, no es sino que hunda este botón rojo y entonces ya usted se volvió camarógrafo. Entonces trabaja en un canal regional. No, trabaja en un canal nacional. Pero ¿y es camarógrafo? Sí, claro, es camarógrafo. ¿Y conoce el lenguaje? No, pues, ¿qué o para qué? Es que eso para qué. Y entonces ya usted simplemente tiene un computador y no entiende de esquemas, de ritmo,
del tema de la narrativa a la hora de contar una historia, no entiende nada de eso, pero es que eso no se necesita porque no hay no cortar y pegar. Cortar y pegar, sí será cierto eso. Y ahí es donde siempre hay como un distanciamiento en la academia con respecto a esa informalidad basada en el desconocimiento exagerado y extremo de el concepto para aplicar. Movimientos de cámara. En este caso nosotros no necesitamos, a menos que quieran hacer alguna toma de apoyo que tenga que ver con algún movimiento específico. Ya más o menos, haciendo un pequeño recorderis, hablábamos de panorámica o paneo, que es cuando sobre su propio eje la cámara gira a la derecha o a la izquierda. Perdón, ¿en qué caso podría yo utilizar un paneo? Hablando puntualmente en mi video pitch. ¿Para qué un paneo? ¿A alguien se le ocurre algo? Sea de su propio caso o sea un ejemplo cualquiera. Tengo una cámara fija en un punto y necesito mostrar de izquierda a derecha y hago este movimiento de la cámara para allá y para acá. Pues o de allá para acá o de acá para allá, porque ese es otro gran error, ir y volver. Pero simplemente o fuimos o fuimos. ¿Para qué? Alguien que me dé un ejemplo. Yo Patrocinando, ¿qué fui, podríamos tener eso? Hola. no, yo no lo voy a poner, sino como en mi caso, que ya estoy haciendo el storyboard Sí, y me muestra en una que tengo que hacer un movimiento que de hecho comienzo como levantándome con una taza, estoy en mi cama sentada con una taza de café mirando hacia la ventana. Me levanto y de manera lateral de la cama, al otro lado donde está la ventana, me enfrasco en la ventana, observo como mirando la cámara, cómo es el reflejo mío en la ventana como tal. Y me devuelvo a buscar un libro y sentarme en el escritorio. O sea, está más o menos como esa historia como de la rutina de tú tomarte un café, levantarte de la cama, mirar a la ventana, ver el amanecer y luego sentarte como a estudiar, a trabajar, a escribir. Y eso genera pues la necesidad de mover la cámara, no la puedo tener fija. ujú. Puede ser un Yo pienso ejemplo. que ahí se Ahora usa la panorámica. podría Profe, funcionar, pero creo que ahí pero habría un desplazamiento, perdóname, te interrumpo. correcto, correcto. O sea, lo de la panorámica es que uno no se mueva en el sentido del personaje, pero sí muestra detrás de uno, por ejemplo, si yo estoy en un parque, entonces yo giro la cámara sin moverme, en mi caso, pero sí muestro lo que está alrededor de mí. Correcto. Digo, La cámara está fija, así es. La cámara está totalmente fija y lo único que va a hacer es, mediante este mando, muevo para allá, es decir, la cámara se iría a su lado izquierdo, pero no se ha movido, no se ha desplazado, solamente está rotando sobre su propio eje. Ahí se cumple la panorámica, ¿cierto? Cuando hablan de dolly y de traveling, lo habíamos hablado en su momento, pero estoy casi que segurísimo que lo olvidamos. Le llaman dolly y traveling al movimiento físico por desplazamiento de la cámara. Mire que de hecho aquí lo está mostrando. Y ahí hay un gran error que siempre se ha empleado y lo he escuchado en universidades y lo he corregido con colegas docentes que cometen el error diciendo hagan un dolly in. Dolly, dolly es el elemento que yo utilizo para desplazar el movimiento de la cámara. Un dolly puede ser una silla de escritorio con rodachines, eso es un dolly. El traveling es el nombre técnico del desplazamiento del movimiento a través de un elemento. ¿Es claro? Entonces, ahí, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de un tilt, es sobre su propio eje. Miren, estos dos están sobre su propio eje. El uno es
horizontal y el otro es vertical. ¿Sí? ¿Nos queda claro? ¿De qué forma podemos mostrar eso? Ah, resulta que es que yo tengo una empresita, un emprendimiento de diseño de ropa. Entonces tenemos un modelo, una modelo, tenemos un maniquí y con la cámara voy a mostrar desde el tiro de los tobillos como descuelga el vestido espectacular y voy a utilizar qué movimiento para mostrarlo hasta el cuello. ¿Quién me dice? Ese es el til. El tilt, muy bien. Entonces, con el tilt, yo lo que estoy haciendo es moviendo la cámara hacia arriba o hacia abajo sobre su mismo eje. Y con el paneo panorámica, lo que estoy haciendo es el mismo movimiento de izquierda a derecha o viceversa sobre su propio eje. Eso es todo. El lenguaje cinematográfico existe como existen las notas musicales, como existe el alfabeto, como existe la ortografía, como existe todo lo que hoy por hoy conocemos y se debe de cumplir. Imagínense que quien estudia hoy por hoy aviación se pone de creativo y dice, no, es que me enseñaron a mí unas cosas, vamos a cambiar eso y la teoría es para yo aterrizar, voy a aterrizar con mayor aceleración. Aterrice a ver dónde termina. Aterrice con mayor aceleración a ver qué pasa. Entonces las reglas están hechas realmente es porque ya se ha estudiado algo que evidentemente nos debe de funcionar en lo que quiera que sea. Y entonces vienen precisamente acá ya algunos elementos. Elementos como el zoom. Es un crecimiento de la imagen de manera, digámoslo, ficticia a través de los famosos X. Si ustedes abren la cámara de sus celulares y ponen la cámara fotográfica y acercan, abajo se les va a estar moviendo un numerito que dice 7.3x, 10x, 6x, 5x, 3x. ¿Lo ven? Sí, Sí, señor. profe. Si tienen los celulares, si no están conectados desde el celular, me gustaría que se fijaran. Abran la cámara del celular y denle a acercar con el dedo y van a ver que en la parte de abajo hay unos numeritos que aparecen en X. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, Sí, profe, ahí no, van estamos, no apareciendo estamos. Sí, Sí, dependiendo como perfecto. profe. uno va acercando, sí, ya van cambiando. Perfecto. Esos numeritos Sí, X, señor. lo único que nos están diciendo, muchas gracias, lo que nos están diciendo es, el dispositivo está emulando, imitando una micropartícula que es el píxel, entonces lo que hace es generar una imagen que realmente no es, sino que es, de cierto modo, algo que está inventando el dispositivo a través de una sucesión de emparejamiento, de imitación de los píxeles por color y todo eso. De allí que cuando ustedes, por favor, abran nuevamente las cámaras del celular y acerquen lo que más puedan, lo que más puedan, lo que el zoom les dé el celular y háganlo con algo que esté lejos, una puerta, un cuadro que tengan al frente, la nevera, el comedor, lo que quiera, la cara del esposo, de la esposa, del hijo, lo que quiera que sea, pero que esté retirado. ¿Quién me dice cómo ve la imagen? Acerquen lo que Pixelada. más pixelada. ¿Por qué? Porque ya el dispositivo le está diciendo, ya usted no me va a creer, pero lo que hice ya estuvo superando la capacidad mía. En eso, ¿por qué trabajan tecnológicamente en Apple y estos otros dispositivos, Xiaomi y todo eso? Para que cada que usted lo aleje, lo aleje y lo aleje, se vea sin píxel. Que esa es la famosa resolución que le dicen a uno, ah, es que esas fotos que toman con iPhone, eso es una belleza. Lo que te están hablando es de resolución. Entonces, cuando nosotros hablamos del zoom, lo que estamos haciendo es acercándonos de una manera irreal a un elemento, a algo fijo allá al otro lado.
Pero cuando nosotros nos estamos desplazando con la cámara, ya no es una ampliación en X, sino que es una ampliación de dioptrías real. Es decir, la cámara, una cosa es que se quede quietica y yo ponga para que el lente entre cóncavo y convexo los anillos a través del zoom o el motor de zoom, me acerque con el servo hasta el rostro de él y se me vea pixelado. Y la otra muy diferente es, cojo la cámara, la alzo y me vengo acá al ladito de él. Le voy a ver hasta las espinillas de la primera comunión. Porque en realidad la resolución por cercanía no la pierde. Otra cosa diferente es que usted al acercarse tenga un problema por la distancia focal. ¿Cómo así? Esa distancia focal es cuando el lente no le da, muchas veces a ustedes les pasa, y lo podemos hacer en el ejemplo. Cojan el celular, pongan la cámara, déjenla normal, la que le abre el celular, y acerquen la mano lo que más pueda que usted la esté viendo. ¿Qué pasa con la mano cuando usted la acerca a la cámara del celular? No carga, no se ve borroso. Se ve borroso. Ese verse borroso quiere decir un distanciamiento por la famosa distancia focal. Es decir, una distorsión, perdón, es el término, por distancia focal. Es decir, el lente no logra enfocar por la cercanía. Pero ¿y entonces cómo hacemos con los microscopios que pueden bajar hasta X, N, X, lo que quiera, y ven lo que nosotros a simple vista no podemos ver? Precisamente porque esa distancia focal y la calidad de esos lentes por lo cóncavo y lo convexo de la distancia que hay entre uno y otro, te permite ver esta vida y la otra. Básicamente, lo que esto quiere decirnos es, procuremos que el zoom no sea protagonista en nosotros. En vez de quedarme pegadito del muro y acercar con zoom a donde usted va a estar, más bien hagamos una cosa, acerquemos el dispositivo y nos acercamos al personaje. Y no tengo trípode, no, tranquila. Ponga unos libros, ponga una silla, ponga una mesa, ponga la trapera a sostener el celular. No tengo nada, ponga una cinta en un muro, ponga lo que quiera, pero haga de una forma recursiva que eso lo podamos trabajar. Movimientos no nos serviría pues realmente para nada. Arquitectura de la luz, calidad y contraste. La forma en que nosotros vamos a iluminar también nos va a decir mucho. Entonces, si nosotros tenemos una lámpara, no tenemos lámpara, si nosotros estamos utilizando el foco de la habitación o no, si nosotros estamos utilizando una luz ambiente o no, eso va a dar unos resultados. Perdón, unos resultados que van a ser estéticamente desde la percepción de cada uno de ustedes positivo o negativo. No siempre, y en esto hubo un estudio muy interesante hace algunos años que planteaban el tema de la arquitectura y entonces empezaron a entrar con un juego bien interesante. ¿Por qué, dirán ustedes, nos está hablando de arquitectura si estábamos hablando de luces? Resulta que en esos estudios los arquitectos se dieron cuenta que muchas veces las personas compraban o no dependiendo de la sensación de oscuridad o de iluminación que tenía el apartamento cuando lo veían. Eso transformó por completo la arquitectura y el urbanismo. Entonces ya se dieron cuenta que no obstante, no era solamente meter ladrillo, meter drywall, meter cemento, sino pensar en la psicología de la percepción del ser humano, cómo se sentía más cómodo con la entrada de luz. Entonces empezaron a descubrir, por ejemplo, el tema del poniente y cómo utilizar a favor de la estética la luz y todo el tema de la construcción, el poniente. Pero entonces también empezaron a utilizar las famosas claraboyas que llaman, que es para poder iluminar espacios internos que estaban muy oscuros. Pero empezaron a descubrir que los ventanales en medio de las habitaciones también iban ayudando mucho más. Y así sucesivamente descubrieron que bienvenido sea entender la luz y el comportamiento del ser humano. Acá pasa lo mismo.
Y entonces volvemos al ejemplo que teníamos ahorita, que aquí tiene que decir, mucho cuidado que yo lo voy a asustar con la ojera que tiene esta figura acá. No, acá no le están diciendo eso. Pero si a ustedes les preguntan, ¿cuál de las dos imágenes le genera más tranquilidad? Pregunta, ¿esta o esta? ¿Qué me dicen ustedes? Tranquilidad, estamos hablando de tranquilidad, La del lado izquierdo, pues en La mi caso, izquierda. soft light. ¿cierto? Y entonces ahí uno dice, ¿pero y por qué? ¿Pero qué tiene que ver la tranquilidad con la forma de iluminar? Claro, mucho, mucho. ¿De qué forma yo, a través de una luz dura o una luz suave, yo puedo estar matizando o no un mensaje adicional? ¿Cómo me puedo volver terrorífico? ¿Cómo me puedo volver amable? ¿Cómo me puedo volver estéticamente agradable? ¿Cómo me puedo volver tranquilo? Y entonces vienen las peleas y las discusiones por el fenómeno del consumismo, que entonces empiezan a decir, hoy por hoy en las construcciones, nosotros vamos a poner única y exclusivamente luz blanca. Y entonces llegan otros y dicen, no hay nada mejor que la luz amarilla. Y entonces ahí ya empieza un juego de argumentos. ¿Qué emoción procura la luz blanca y qué emoción procura la luz amarilla en el ser humano? Y todas esas percepciones tienen que ver con esto. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque estamos hablando de arquitectura, porque hablamos de susto, porque hablamos de tranquilidad, porque lo mismo nos va a pasar a nosotros. Dependiendo cómo ustedes tengan la fuente de luz de lo que van a grabar, eso va a ser el mensaje que van a emitir. Por eso es que yo les explico detalladamente esto, porque yo voy a hacer ese ojo crítico que va a evaluar precisamente lo que ustedes me estén transmitiendo en ese video que van a montar. Entonces, en ese video, ustedes me quieren transmitir terror. Entonces, hay sombras por todas partes. O vamos a pensar en la dirección de la luz. No, profe, es que yo no tengo ni dinero ni luces para ir a comprar un kit de luces. No, nadie está pidiendo luces. Lo único que estamos pidiendo es, con el conocimiento de lo que estamos hablando, vamos a aplicar algo claro. Vamos a buscar qué dirección le damos a la luz. Y si la luz no la podemos mover porque es que es fija y es el bombillo de la casa, entonces vamos a ubicar el personaje en otro lado. Ah, no, es que definitivamente no me dio porque me tocaría tumbar un muro porque si no se ve la... Entonces vamos a hacer una cosa. Busquemos cómo solucionar eso. ¿Cómo lo podemos solucionar? De muchas formas. De muchas formas. Una la dije en la clase anterior con respecto al tema de la luz. ¿Alguien me la recuerda? Miren que no estoy hablando del año pasado, estoy hablando de hace 8 días. Oiga, yo no puedo creer. Se nos olvidó todo. De hace 8 días. Y ver qué nos pasó ahí. Profe, yo le dije que cada rato llego a la nevera y no me acuerdo de qué voy a buscar. Entonces aquí, esta vez la sacó del estadio. Aquí les recuerdo qué fue lo que pasó con esto, muy sencillo. ¿De qué forma nosotros podemos ver cuál era uno de los puntos de solución? Yo lo decía, alejando el personaje de la fuente de luz o busquemos un espacio en exteriores donde simplemente tengamos una luz tenue que no vamos a salir pues a plenas 12 del día y menos en Barranquilla a que nos dé el sol encima. Y entonces, ¿qué pasó acá? Como hacen los reporteros de algún canal nacional, que todos salen, ahora es porque ya les están poniendo sombrillitas, pero todos salían haciendo unos entrecejos, porque claro, con ese solazo tan berraco, pero ahora sí, el cuento es, vamos a buscar un espacio que sea en sombra, pero de día, que nos permita ahorrarnos problemas de iluminación. Ah, pero entonces tiene que ser con sol. No, no estamos hablando de sol porque eso generaría otras sombras, pero pueden ser formas de solucionar. No, a espacios cerrados. Listo, vamos a buscar un espacio cerrado. El ángulo de la cámara será importante. Ojo donde ubico la cámara para que no me eclipse una fuente de luz que podría ser la ventana. Y eclipsarla es poner la cámara delante de la ventana, pues de nada me sirve, porque entonces estoy interrumpiendo y estoy haciendo sombra sobre el personaje precisamente de la luz que está llegando de la ventana. Ah, no, tengo un solo reflectorcito que lo utilizamos para no sé qué.
tírelo contra una pared blanca y que le refleje y le ambiente toda la habitación. Puede ser. Tenemos un icopor, tire contra el icopor y que alguien le ayude a sostener para que se vea totalmente suavizado el rostro. Perfecto. Solamente es cuestión de analizar muy bien para que cada elemento esté en el punto indicado. Que ese Profe, palito de queso, ole, profe, ¿cómo dime qué así que pasó, el no me tema asuste, de... no me asuste, no me asuste, ¿qué pasó, Ivette? Oh, profe, usted habla de las técnicas, pero esa del icopor no me la pillé bien. Es muy fácil. La del icopor es, si tenemos una pantallita de icopor, un retablito de icopor y tenemos la forma de una fuente de luz que refleje contra el icopor hace las veces de bandera. ¿Qué quiere decir bandera? Estoy bandereando, estoy direccionando la luz que llega de una sola fuente. Entonces, con una sola luz tengo luz que le llega al personaje y luz que refleja el icopor para suavizar. Es bien interesante. De eso habíamos hablado también, pero no tiene mayor complejidad. No tengo icopor. Perfecto, una cartulina blanca. No tengo cartulina blanca, pues me imagino que tiene una sábana blanca. No tengo una sábana blanca. Tranquilos, entonces siéntense en un ratico y miren cuál pared de la casa es blanca. Tampoco hay pared blanca, entonces busquemos solucionar alguna otra cosa, pero que siempre hay solución, siempre hay solución. Se los puedo garantizar. Dirección de la luz, miren esto. Entonces estamos hablando de la dirección de la cámara, correcto. Pero estamos hablando ahora de la dirección de la luz, correcto. O sea que cada elemento tiene su propia ciencia, correcto. Entonces, si tenemos una contraluz, ojo, nos podría estar sirviendo dependiendo. Si es una luz de contra porque lo que quiero es destacar el personaje del fondo, bienvenido. Pero si es que voy a poner el personaje a hablar delante de una ventana, pues estamos eclipsando y por completo el personaje nos va a salir oscuro, ¿cierto? Eso es como elementos para tener en cuenta. No tenemos kit de luces, una sola lucecita, una lamparita. Bueno, vamos a buscar eso. Es que la lamparita mía es el bombillito solo que tengo en el escritorio. Listo, y hacemos un cono con una cartulina que me direccione el rayo de luz. Perfecto, no hay ningún problema. Miren que siempre va a haber algún elemento que nos va a ayudar. Dispositivos de captura. No les voy a decir, ojalá que la grabación de ustedes sea con un gimbal, que tengamos la robótica, la cabeza robótica para que ustedes puedan estabilizar. No necesitamos el estabilizador de teléfonos, un dron, no. Lo único que necesitamos es, a través de estos elementos profesionales, sí podemos encontrar diferentes opciones, pero todo esto puede ser reemplazado con simplemente mi dispositivo móvil bien ubicado. ¿Para qué sirve el gimbal? El gimbal tiene una particularidad que es el que se conoce normal, que técnicamente es el giroscopio, pero técnicamente se conoce como la cabeza de gallina. Ustedes han visto que cuando alguien carga una gallina y la mueve, la cabeza se queda en el mismo punto y el cuerpo usted lo puede llevar para donde quiera. Eso es el fenómeno que hacen los gimbal, que estabilizan la cámara. No, pero es que no tengo eso, no pasa nada. Tengo es a mi esposo, a mi hija, a mi hijo, a mi pareja, que me va a sostener el celular, pero tiene pulso de maraquero. Y entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Dos cosas. ¿Quién me dice cuáles serían las dos cosas que podríamos hacer para evitar el pulso de maraquero del esposo o de la esposa que le va a ayudar a grabar? ¿Qué hacemos? Amarrarle el celular al cuerpo, profe. Y entonces el cuerpo no le tiembla. Lo Y si pegamos a le la amarra Profe, pared. se puede bailar al ritmo del temblequeo. entonces queda uno como el muñequito de los taxis que salen por ahí con la cabecita moviéndose. Hay dos cosas. Una, estabilizamos el dispositivo. No nos sirve ni la pareja, ni el esposo, ni la esposa, ni el hijo, ni nadie porque tienen pulso de maraquero. Pero sí nos podrían servir si apoyamos el dispositivo con un libro y queda fijo. Definitivamente, aunque es, digámoslo, medio imperceptible, pongan la mano todos
al aire. Y fíjense si la palma de la mano se mueve. Si se mueve mucho, tienen problemas de tiroides. Pero se tiene que mover algo porque estamos vivos. Y como estamos vivos, eso va a generar alguna inestabilidad en la extensión de los dedos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Pues busquemos algo. Uno, que podamos estabilizar. No pudimos estabilizar. Ese día justo nos tembló como nos tembló hoy a las 7:30 de la mañana. ¿Qué podemos hacer? Listo, nos vamos en postproducción. En CapCut hay una opción que se llama estabilizar imagen, que también la vimos en su momento en Premiere. Fácil, sencillo. No vamos a abusar de eso porque vamos a evitar tener que recurrir a eso. Siempre hemos dicho que lo que podamos hacer en caliente, ¿cómo así en caliente? Una edición que sea consciente, es decir, una grabación que me permita a mí entender que sin necesidad de hacer muchas cosas en la edición, yo pueda casi que tener una grabación listica, limpiecita, sin mucho error, porque siempre se ha dicho que no es postproducción, sino que en post confío. Es decir, en la postproducción voy a confiar que allá hagan magia. No, hagámosla nosotros desde la producción. Síntesis del montaje interno, el plano secuencia. El plano secuencia lo habíamos hablado, que es, digamos, un invento de una persona en su momento facilista que dijo, mientras que me pongo a cortar, a mirar qué tipo de plano, cómo cambio el ángulo, deje la cámara prendida y grabando y arranque a funcionar. Cuando yo arranco a funcionar y no paro, no detengo la cámara, no le pongo pause, no le pongo stop, eso se llama un plano secuencia. Entonces, el plano secuencia no se debe utilizar, eso es como el claxon de los carros. Es decir, cuando alguien inventó eso era por una sencilla razón. ¿Quién me dice para qué sirven los pitos de los carros, las bocinas de los carros? A, esto es como quien quiere ser millonario. Para perturbar al de adelante. B, para contaminar sonoramente el ambiente. C, para estresar al que está al lado. D, para insultar al que tiene al lado. Para fastidiar al vecino. Ninguna de las anteriores, Para todas las vivir una Para anteriores. evitar etapa, accidentes, no, ¿no? para vivir una etapa de la infancia no superado. Eso simple y llanamente se puso en los carros y se instaló para evitar accidentes, es decir, para alertar a alguien que está en el exterior del vehículo, que no se ha dado cuenta que el vehículo va para alertarlo de que el carro va y evitar ser atropellado, de que no se meta para que no genere un choque, pero de eso no entiende el planeta en general, solamente algunos países altamente desarrollados que usted nunca va a escuchar un claxon, rara vez lo escucha, pero es precisamente para lo que fue hecho, para alertar. Pero díganme, por ejemplo, en los centros de nuestra ciudad, ¿cómo es el tema en un Barranquilla, en un Bogotá, en un Medellín, en un Cali, ¿cómo funciona eso? Piensan que el pito o el claxon lo que hace es levantar el carro del frente y correrlo. La gente piensa que con eso empujan. Y ha muertos que ha dado este país a punta de los pitos, por la intolerancia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Buscar la forma con tranquilidad de que ese plano secuencia, en el momento en que se vaya a utilizar, sea de buena forma, de una manera responsable, porque podría llegar a rayar con un error técnico, es decir, una inestabilidad constante. Se ha utilizado en transmisiones en donde la cámara se desplaza y están en todo el tiempo tun, 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 y están siguiendo un personaje. Pero de resto sería un poco complicado. Básicamente, Profe, ole, me olvidé de preguntarte, y es que como estabas hablando, me dio pena interrumpirte. En la gracias, parte de sí. las luces, pues se debe, digamos, como
pues no obligatoriamente, pero como norma, establecer un solo tipo de color de luz o uno, pues por ejemplo, no sé si lo has notado cuando uno en redes hace videos, esas cosas, hay luces que cambian de color. Ese Sí, tipo de luces también se podrían utilizar en el video pitch. todo es depende. ¿Qué quieres transmitir? Yo voy a transmitir la venta de un elemento altamente tecnológico. De algo me podría servir esa variación de luz. Podría aportarle. Si no me está aportando, sino que me está distorsionando, pues entonces sería incoherente yo estar hablando de algo muy serio, muy estricto, y estar representando una fiesta. Que venga la piñata, no, y las luces van y vienen, ¿cierto? Pero si lo que yo precisamente quiero ejemplificar es la venta de algunas luces estroboscópicas y que sean de diferentes colores o que amenizamos fiestas y que dentro de esas fiestas tal cosa, o voy a promocionar un espacio y en ese espacio puedo grabar podcast y normalmente la gran mayoría de los podcasts, miren que ya hoy por hoy para ambientar los fondos utilizan unos reflectores verdes, unos filtros azules, rojos y dan un matiz muy interesante en la parte posterior. Si es porque se va a estar moviendo y va a cambiar de colores, yo diría, ¿para qué? Pero si yo quiero darles un poquitico de sensación de rojo al ambiente, su motivo tendrá, podría funcionar bien. No, es que quiero dar algo más como azulito para que me dé un esquema de tranquilidad, su motivo tendrá. Recuerden que nosotros vamos a entregar un documento que nos va a justificar por qué el plano, por qué el ángulo, por qué el tipo de luz, cuáles fueron los inconvenientes que se nos presentaron. Sería muy bueno que lo plasmaran ahí también. ¿Por qué? Porque seguramente inconvenientes vamos a tener, pero de eso está hecha la vida y bienvenido sea el inconveniente, porque mientras más inconvenientes, mayor aprendizaje. Entonces, ¿por qué no? Ah, ok. Básicamente, No, lo dime. preguntaba era porque en mi caso, profe, pues mi idea es con un emprendimiento que tenemos con mi esposo y es pues en la parte de alimentos. Y él más que todo lo hace en la preparación de pizzas, comida rápida. Pues claro que la pizza no es realmente comida rápida, pero lo hemos visto y, por ejemplo, y mirando en redes sociales manejan mucho esa parte. Entonces yo sí, pues me causó Súper. curiosidad y preguntar si sí se podían utilizar ese tipo de elementos, pues porque gracias a Dios, pues cuento con algunas cositas que me podrían ayudar en él. Qué bueno, mira, Karen, ahí hay un cuento y es el siguiente. Supongamos que ustedes quieren dar una sensación muy interesante, tienen una pizza y van a mostrar una pizza. Al mostrar una pizza, te pregunto yo a ti y a todos los compañeros, tengo dos posibilidades, mostrar la pizza y tengo dos lámparas. Cuando hablo de dos posibilidades, son dos tipos de luces. Una lucecita roja y una lucecita azul. Pregunta, ¿cuál de las dos luces utilizarían ustedes y por qué? Tengo esas dos opciones. Ve, me encontré una lucecita azul y me encontré una lucecita roja. Y voy a mostrar una La roja, pizza. profe. La ¿Por roja, qué? profe. ¿Por qué, Ivette? En la psicología del color, la roja está asociada al consumo, a la invitación a consumir y está asociada a todo lo que tiene que ver con el ámbito alimenticio. Es el color base de todo lo que es comidas rápidas y alimentos. Ofertas, la invitación a comprar, a consumir. eh, y también tiene que ver algo como sensación de hambre, o sea, emite, creo que si no estoy mal, no estoy leyendo, pero es lo que más o menos creo leí en alguna parte y lo que se ve normalmente en las grandes cadenas de alimentos y restaurantes, colores como el rojo, el naranja, el amarillo, colores fuertes. Muy bien, Ivette, muchísimas gracias. Miren lo que pasa acá. Vean lo que les voy a mostrar solamente como ejemplo. Profe, en Si el caso, nosotros, perdóname, yo quería como aportar en esa parte, pues nosotros acá en el momento en que grabamos depende del tipo de pizza.
sí, Sí. de los ingredientes, porque, por ejemplo, si nosotros vamos a elaborar una napolitana, en la napolitana pues va la parte de lo que tiene que ver el tomate, sí, entonces para que resalte un poco el tomate, si nosotros colocamos la luz roja, se va a ver demasiado rojo pues por el color del tomate. Entonces a veces optamos por colocar unos colores un poco más claros que permitan resaltar pues la imagen de la pizza y sobre todo el enfoque de la cámara hacia la porción de la pizza donde se encuentra el tomate. Entonces, pues dentro de lo empírico que con mi esposo hemos realizado, pues tratamos de hacer como una combinación en donde en el momento de utilizar las luces, pues permitan, que es lo importante, resaltar el alimento que en ese momento estamos mostrando. Ujú. Interesante eso que dices, pero no olviden la teoría del color de la que nos hablaba también Ivette. Si nosotros pudiésemos poner a esto un filtro, digamos que esto tiene un filtro, te lo garantizo que sería un filtro cálido. Y un filtro cálido es rojo o naranja o amarillo, ¿cierto? Porque es el que me va a destacar esto. De hecho, si fuéramos a hacer un retoque de color a la imagen, no tiraríamos azules, tiraríamos todo lo contrario, rojos, naranjas. Y esto ante la psicología, miren, miren, por ejemplo, las de hamburguesas. Cuando nosotros tenemos, ustedes están viendo la imagen, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos una imagen de hamburguesas, o de barbecues o de cosas de estas que eso es rojo candela encendido. ¿Por qué? Porque genera precisamente esa sensación de que es esto tan rico, que es esto tan rico. Miren lo que pasa con bebidas como las tan conocidas, las dos colas que conocemos. Miren que de cierto modo se va todo lo contrario. Aunque es una bebida oscura, y la lata en una es oscura, la otra es azul y roja, cuando nosotros entramos con un halo de algo claro, está dando la sensación de frescura, ¿cierto? Como buscando hacia el hielo, buscando hacia las tonalidades azules. Pero también otras personas dicen, no, pongan un encendido de cierto calor rojo candela y salgan con precisamente una de estas gaseosas en una cubeta de hielo azul refrescante, que se vea bajando las goteritas de agua de lo que esto funciona. Entonces, sí, tengan en cuenta y magnífico, Karen, hay que mirar cómo la podrían utilizar, pero bienvenido sea. Ustedes son los que tienen la última palabra de qué quieren transmitir a través de qué tipo de luz, pero lo pueden hacer. Y felicitaciones y éxito. Emprender siempre será una excelente opción. Y todo arranca con un proyecto de muy bacano, de pareja, y de un momento a otro, así es como crecieron las grandes industrias. Les deseo todos los éxitos del mundo y todas las bendiciones para que ese proyecto crezca. Y el día, ¿tú estás es en dónde? En Popayán. Sí, profe. Vamos a Popayán a comer las mejores pizzas de Popayán. Ah, Eso no, sí, claro, pues acá con mucho gusto lo esperamos. No, y que mira que nos crezca. ha funcionado y la parte de Qué redes bueno, sociales es supremamente importante porque con eso es que, mucho. pues gracias a Dios nos está yendo muy bien y incluso pues el negocio surgió fue desde pandemia, en los Wow, momentos de ocio, porque nos dedicamos con mi esposo, nosotros también fuimos en algún momento instructores ENA, en ese qué momento bien. trabajamos de manera virtual. Y Ujú. pues nos quedaba como mucho tiempo, entonces el estar aquí con los niños, no, hubo un curso de un chico cubano y empezamos a tomar el curso con él y fue genial porque sin pensarlo nació el negocio y hasta hoy, gracias a Dios, está súper bien. Súper posicionado entonces, y pasó pandemia y aún lo Sí, conservan. Excelente, felicitaciones. A mí me encanta gracias, siempre todo profe. ese tema. Me causó una duda fue cuando dijiste, no es considerado comida rápida, ¿es por la elaboración o porque el concepto? Lo Sí, desconozco. lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros nos enfocamos más en la parte artesanal. Entonces, cuando uno habla de Ah, comidas rápidas, y más que todo, y es como el desconocimiento que hay, cuando tú la pizza no la preparas, la masa tiene una preparación, digamos, de diferentes formas. Pero cuando uno prepara la masa artesanal, cuando hablo de masa artesanal, eso tiene un proceso porque la masa madre, que uno le llama,
tiene un proceso de crecimiento de muchos días, mientras que hay otro proceso, si uno hace la masa inmediatamente, ahí se le cataloga como comida rápida, pero si es una masa Ok, madre artesanal, ya no se cataloga como comida rápida, sino un poco más gourmet. me estoy saboreando ese video pitch tuyo, Karen. Bueno, esa es la idea para ver si se Eso anima a va venir. excelentísimo, pero por supuesto, y deje redes también para seguirlos y apoyarlos desde las redes. Eso hay que expandirlo para que crezca. Ay, no, Muy a mí bien, ya me me alegra dio mucho. hambre. Sí, sí, Toca comida no, tampoco. virtual. Sí, 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 pero bueno. Miren entonces que de cierto modo lo que estamos apuntándoles a que salga algo muy bien hecho y que cada elemento que nosotros empleemos sea el tipo de ángulo, el plano, la luz, el sonido, el color del ambiente, los elementos de apoyo, todo tenga una razón de ser. Y esa razón de ser es lo que nos va a construir un elemento que finalmente va a generar un enganche con el cliente o simple y llanamente un desenganche. O sea, no nos funcionó. Y tanto el uno como el otro, bienvenido sea porque va a generar aprendizaje. Si lo hicimos muy bien y está totalmente fundamentado y argumentado, magnífico. Aprendimos el elemento y sabemos cómo lo podemos utilizar hoy, mañana, el fin de semana, cuando lo queramos utilizar para un cliente, para lo que sea. Pero si no funcionó, vamos a hacer una retroalimentación para que nos pueda valer la pena. Eso sí, lo digo, lo más importante no es la nota. Lo más importante es el conocimiento y lo que se aprenda, ¿sí? Para que lo tengamos suficientemente claro. Y planes de mejoramiento, eso es lo que el SENA proporciona, entonces no hay problema. Pero sí me encantaría que le metamos alma, vida y corazón y que seamos rigurosos y minuciosos, porque además, y me pasó a mí, bueno, y ha pasado mucho en el tema de la producción audiovisual, eh, es mucho más difícil estéticamente, técnicamente, hacer algo corto que hacer algo largo. Usted hace un documental y aunque tiene una técnica, podría ser mucho más manejable esos 35 minutos del documental, que cuando usted solamente tiene 10 segundos para plasmar una información. Es mucho más complejo. En 10 minutos, en 10 segundos, perdón, hacer magia es una cosa de locos, porque usted tiene no solamente que trabajar la técnica, sino muy claro el mensaje, porque además tiene que condensar la información en 10 segundos, no tiene otra oportunidad, solo 10 segundos. 10 segundos. ¿Qué podemos nosotros decir para ese emprendimiento, en ese comercial, en esa grabación, en ese reel que van a montar ustedes, para que en esos 30 segundos, en esos 20 segundos, ustedes realmente transmitan y antojen a las personas de por qué hay que ir a comer esas pizzas? Y ahí el juego audiovisual de la imagen va a decir mucho. De una u otra forma en las redes sociales tienen que estar esos quesos derretidos ensanchándose, esa bracita de calor terminando de sacarla. Eso transmite, eso por supuesto que transmite, porque no podemos mostrar, ay, es que vamos a mostrar un cliente satisfecho, jamás muestra una persona comiendo, la gente ahora lo está haciendo, pero entonces se le ve la calza, se le ve el frenillo, se le ve el aparato y dice, no, Dios mío, eso más que enganchar me estás alejando. Pero miren lo que hacen hoy por hoy todos estos personajes, como estilo Tulio recomienda y todos estos, que claro, se muestran probando y disfrutando y comiendo, pero lo único que uno ve es el mm, mm, todo el tiempo. Y uno dice, pues este se está saboreando de una forma que qué cosa tan rica. Pero en realidad, cuiden mucho de no mostrar ese proceso de deglución de la pizza en la boca, eso nunca, no vayan a cometer ese error porque pasaría lo que pasó alguna vez con Postobón y la piscina llena de manzana Postobón porque era el súper descreste. Y fueron los peores momentos en venta y en marketing que tuvo Postobón, precisamente porque todo el mundo salió con la sensación de quién se va a tirar a una piscina de gaseosa, por Dios, que era lo más refrescante en medio de un calor. ¿Quién? ¿A quién se le ocurre eso? Al creativo del momento. Y fue un fiasco y fueron pérdidas grandísimas.
Eh, Hoy por No, hoy y eso ustedes tienen... influye mucho. Ay, perdón, profe, te Dale, dale, interrumpo. Karen, dime, Respecto dime, a lo que tranquila. tú dices, por ejemplo, el demostrar las personas y cuando estamos hablando de comidas y en específicamente esta parte, nosotros nos dimos cuenta en algún momento, pues contratamos a alguien para que nos tomara fotos y realizar un estudio de todos los productos que ofrecíamos y nos dimos cuenta que, por ejemplo, en algún momento cuando subíamos en redes sociales alguna persona consumiendo la pizza, la cantidad de me gustas no era tan grande como si nosotros mostrábamos, por ejemplo, la pizza en el lugar o en la bandeja en la cual la servíamos y con el queso derretido estirándose, De la acuerdo, cantidad de visualizaciones y los me gusta era mucho más grande de que el mostrar a acuerdo. una persona comiéndolo, porque precisamente pues todo entra por los ojos y si a mí me muestran específicamente el alimento y con lo delicioso que se puede ver de pronto con el queso estirando, pues nos dimos cuenta que generaba muchos más leads seguidores que el mostrar a una persona que la estuviera consumiendo. Entonces nos decidimos fue más enfocar la parte de la publicidad mostrando específicamente un poco más fue el producto. Claro, así es, Karen, y lo que sí podemos hacer para mostrar, yo no sé si ustedes tienen punto físico, es solamente a través de domicilios. No, nosotros tenemos acá punto físico, pero pues ya mi esposo no atiende, porque antes lo hacía casi que toda la semana, pero por otras situaciones de otros, él es profesional en otro aspecto, pues decidió ocupar solo, por ejemplo, los jueves, viernes y sábados, que es donde más se mueve acá la parte de comidas y la gente sale. Entonces sí decidimos pues hacerlo como en esa parte, pero sí manejamos el punto físico. Incluso pues ya tenemos un negocio donde tenemos los clientes ya fidelizados en gran cantidad. Excelente. Lo digo es porque mostrar el producto magnífico, que se vea el queso todavía del calor haciendo como burbujeando el queso mundial, si se alcanza a ver en el horno mundial, pero la gente, mostrar la gente llegando y viendo un menú, viendo una cosa, eso también dice, porque entonces dice uno, "Ay, es que ya la gente va, en el punto físico, si hay filas, un día de promoción, de lo que sea, descuento en lo que quiera que sea y ese día llega gente, tomar imágenes de la gente, poner a la gente a participar en redes. Quienes nos sigan en la próxima compra tienen un 5 un 10% de descuento y ustedes sacan los bonos. Quienes nos... Todo es empezar a generar precisamente esa dinámica. Pero